La Biblia es un texto sagrado repleto de relatos extraordinarios que giran en torno a una poderosa fuerza sobrenatural. Pero, ¿y si esa fuerza no fuera Dios? ¿Y si se tratara de naves extraterrestres? Por ejemplo, la visión de la rueda incandescente dentro de otra rueda, que se le apareció al profeta Ezequiel en la historia de Sodoma y Gomorra del Génesis. ¿De dónde provenían el fuego y las piedras que devastaron todo durante el Éxodo? ¿Qué era esa presencia celestial que guió a Moisés a través del desierto? ¿Eran actos divinos o podrían ser fuerzas celestiales misteriosas? A lo largo de la Biblia se presentan fenómenos aéreos enigmáticos que alteran el curso de la historia humana. Para los estudiosos religiosos, estos relatos son pruebas irrefutables de la existencia de Dios y sus intervenciones. Sin embargo, algunos investigadores contemporáneos proponen una teoría alternativa. Tal vez estas historias relatan visitas genuinas de seres extraterrestres. Es posible que los alienígenas hayan estado involucrados en la historia humana durante milenios, y si esto es cierto, habrían tenido contacto con figuras bíblicas. Al examinar la Biblia, se pueden encontrar numerosos testimonios sobre encuentros con ovnis, como el carro de fuego que se llevó a Elías. Este profeta judío, muy respetado en su tiempo, tuvo un encuentro que muchos expertos en ovnis consideran una descripción detallada de lo que podría interpretarse como un ovni. Este evento ocurrió mientras Elías recorría el río Jordán junto a su sucesor. Consciente del peligro que corría por haber ofendido a poderosas figuras religiosas, pidió ayuda divina. De repente fue rodeado por varios carros de fuego y observó uno separado de él con caballos también ardientes. Luego ascendió al cielo en un torbellino. Según el Antiguo Testamento, Elías fue absorbido por este carro resplandeciente y desapareció en el firmamento. La idea de su ascenso en un carro de fuego puede interpretarse como una abducción. Es interesante notar que los informes modernos sobre ovnis también mencionan casos similares donde las personas son llevadas a bordo. Si comparamos la experiencia de Elías con los relatos contemporáneos sobre encuentros con objetos voladores no identificados, podríamos estar ante un fenómeno análogo ocurrido en tiempos antiguos. Lo que se describe como un carro de fuego no necesariamente coincide con nuestra imagen actual de un platillo volante. Sin embargo, algunos argumentan que no eran tan diferentes. En aquel entonces, carro era un término utilizado para describir algún tipo de transporte, y lo más parecido a lo que podían imaginar para describir una nave espacial era precisamente eso: un carro brillante y resplandeciente. Existen quienes sugieren que muchos pasajes bíblicos han sido manipulados no solo por la falta de referencias técnicas sobre sus propulsores, sino también por inexactitudes en la traducción al inglés realizada en 1611 durante el reinado del rey Jaime. El inglés utilizado en la corte real del siglo XVII difería del lenguaje cotidiano del pueblo llano. Esto se debía a que los cortesanos deseaban marcar una distinción social. Para entender mejor el significado original de los textos bíblicos, algunos investigadores recurren al libro Concordancia Exhaustiva de Strong, publicado en 1890, que ofrece un índice alfabético y contextos para cada palabra presente en la Biblia. Basándose en esta obra, algunos creen haber encontrado otra conexión entre el relato de Elías y los ovnis. En la versión del rey Jaime se menciona que Elías ascendió al cielo. Sin embargo, hay quienes sostienen que no se refería al reino divino, sino simplemente al cielo físico. En cientos de ocasiones donde aparece cielo, este término hace referencia exclusivamente al espacio aéreo. Las narraciones bíblicas sobre extraños fenómenos celestiales
no son las únicas fuentes antiguas que mencionan ovnis. Creencias similares están presentes en diversas culturas alrededor del mundo. Desde los textos sumerios hasta las pinturas en las tumbas egipcias o las tradiciones orientales, donde yogis y lamas hablan sobre imanas o carros de dioses. Hace miles de años la cultura nazca en Perú creó líneas perfectamente rectas extendiéndose por casi 60 kilómetros. Algunos expertos especulan si estas formaciones podrían haber servido como pistas para naves espaciales alienígenas. Además, estas líneas incluyen figuras geométricas enormes y representaciones humanas misteriosas que algunos dicen parecen astronautas. Pueden ser vistas desde el aire y surge la pregunta: ¿fueron dibujadas para impresionar a seres voladores? Otras civilizaciones antiguas también creían haber sido visitadas por extraterrestres. Por ejemplo, Kukulkan, el dios principal maya, descendió del cielo para impartir conocimientos tecnológicos avanzados. Los códices mayas contienen cartas astronómicas sofisticadas, registrando eclipses solares y lunares. Esta creencia sobre dioses compartiendo conocimientos con humanos parece repetirse globalmente entre diversas culturas, desde América del Sur hasta China e India. Estas historias inquietantemente similares plantean nuevas preguntas sobre nuestra historia colectiva. En mi opinión personal, creo firmemente en la existencia de ovnis desde hace siglos. Han surcado nuestros cielos e incluso han aterrizado e interactuado con nosotros. Considero que han contribuido a nuestro desarrollo cultural y tecnológico, así como lo demuestra el éxodo judío, desde Egipto bajo la guía celestial hacia una nueva vida prometida. Moisés fue guiado por un fenómeno celestial. Durante el día aparecía como una columna de nubes y por la noche como una columna de fuego para iluminar su camino. Esta parte particular del relato resulta especialmente intrigante para los modernos expertos en ovnis. ¿Quién o qué era ese protector? Considero que lo que Ezequiel presenció era un enorme objeto volador no identificado, que se ocultaba durante el día y brillaba intensamente por la noche, proporcionando luz al campamento que se encontraba debajo de él. En ocasiones, este pilar de nubes flotaba en el aire durante meses. Durante el éxodo, este fenómeno celestial parecía albergar algún tipo de entidad inteligente que se comunicaba verbalmente con Moisés a lo largo del viaje. El ovni parecía jugar a seguir al líder. Aunque inicialmente el faraón permitió la salida de los judíos, luego cambió de parecer y los persiguió con todos los carros de Egipto y un gran número de soldados. Esta persecución culminó en uno de los episodios más espectaculares narrados en la Biblia, cuando los ejércitos del faraón alcanzaron a los israelitas en las orillas del Mar Rojo. Creo que seres voladores sobre el Mar Rojo fueron responsables de la separación de las aguas. Hay una teoría que sugiere que el sistema de propulsión del objeto extraterrestre fue lo que apartó las aguas, permitiendo así que Moisés y su pueblo cruzaran. Después, Dios le ordenó a Moisés extender su mano sobre el mar para que las aguas se tragaran a los egipcios, sus carros y jinetes. En mi opinión, esta separación de las aguas fue provocada por alguna forma de fuerza antigravitatoria. Las personas de aquella época no habrían sabido cómo explicarlo, incluso si lo hubieran presenciado. Sin embargo, creo que si alguien hubiera sido testigo en tiempos modernos, podría haber ofrecido una interpretación científica de lo que para los antiguos resultó ser un fenómeno sobrenatural. A pesar de haber escapado de Egipto, los judíos enfrentaron un arduo camino hacia su tierra prometida, un lugar descrito como de leche y miel. Su ruta estaba marcada por una nube que les proporcionaba guía y protección. Este pilar de nubes actuaba como una sombrilla
en un desierto donde las temperaturas alcanzaban hasta 50 grados Celsius. Este viaje duró 40 años, durante los cuales el pilar también les proveía maná para alimentarlos, manteniéndolos vivos mientras se desarrollaba un vasto proyecto religioso bajo la influencia extraterrestre. Algunas interpretaciones contemporáneas sugieren que el ovni les ofreció mucho más que solo alimento y refugio. Cuando los israelitas se acercaron al monte Sinaí, la nube volvió a comunicarse con Moisés. Dios le instruyó para que se levantara temprano y subiera al monte para presentarse ante él en la cima. Cuando Jehová descendió sobre la montaña, advirtió a la gente que se mantuviera alejada, pero permitió a Moisés acercarse. Aparentemente, Moisés ascendió a la nave situada en la cima del monte cubierto por una nube. Allí, Dios se manifestó como fuego abrasador ante todo el pueblo israelita, mientras Moisés entraba en la nube. Los teóricos modernos especulan que el tiempo que Moisés pasó en la montaña pudo haber sido dentro del ovni. Cuando descendió del monte Sinaí llevaba consigo los 10 mandamientos, las leyes fundamentales para su pueblo. Al acercarse al pueblo israelita, les entregó estas instrucciones divinas. Si esa imponente columna en el cielo era realmente un ovni y proporcionó a los judíos un marco moral para su sociedad, ¿qué pensaban los antiguos sobre ello? Según Moisés, la entidad dentro de las columnas de fuego y nubes era Jehová, el Dios nacional de Israel, un Dios celestial creador del cielo y la tierra. No creo que a los judíos les costara aceptar que esa columna era Dios mismo. Algunos sostienen que la influencia de estos ovnis no se limita únicamente a la tradición judía. También puede encontrarse en la fe cristiana. Miles de años después del Éxodo, el Nuevo Testamento narra la transfiguración de Jesús ante testigos. Sus vestiduras resplandecieron con una blancura tan intensa que ningún blanqueador podría igualar tal brillo. En ese momento aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Resulta sorprendente ver juntos a estos dos personajes, ya que Moisés había muerto siglos antes, y Elías nunca había experimentado la muerte terrenal porque fue llevado al cielo en un carro de fuego. Esos mismos carros ardientes y aquella nube brillante podrían haber sido responsables del traslado tanto de Elías como de Moisés durante la transfiguración. Creo firmemente que este fenómeno es recurrente en la Biblia. Un objeto extraño aparece en el cielo, junto con una voz proveniente de él. Esto ocurre durante el Éxodo, como columna nubosa hablando con Moisés, y también durante la transfiguración. Cada vez que vemos profetas bíblicos pronunciar palabras inusuales, ¿podría ser posible que recibieran información desde una entidad extraterrestre? Más de 500 años antes del nacimiento de Cristo, un grupo de judíos exiliados estaba cautivo junto al río. Entre ellos había un estricto israelita llamado Ezequiel, quien se convirtió en profeta prediciendo la caída del reino israelita mientras proclamaba mensajes de esperanza y salvación. Sin embargo, antes tuvo una experiencia extraordinaria. Fue secuestrado por una entidad celestial. Ezequiel describió cómo vio acercarse un viento tempestuoso desde el norte acompañado por una gran nube resplandeciente, rodeada por fuego continuo. Dentro del fuego había algo brillante como bronce. Ezequiel creyó estar teniendo un encuentro con Dios mismo, pero expertos en ovnis cuestionan si realmente fue eso lo que ocurrió. Los investigadores han analizado minuciosamente su relato sobre este encuentro, más allá de cualquier otro pasaje bíblico, y creen firmemente que podría tratarse más bien de un contacto alienígena. Describió ver una rueda sobre la Tierra cuya apariencia brillaba como cristal. Esto evoca imágenes modernas de objetos voladores metálicos giratorios
y luminosos capaces tanto de ascender como descender. No es descabellado pensar que las naves observadas hoy podrían ser las mismas descritas en textos antiguos. La construcción consistía en una rueda dentro de otra capaz de moverse sin necesidad de girar completamente. Parece evidente cuánto disfrutó Ezequiel al describir su visión, una característica común entre quienes reportan avistamientos ovni, ya que suelen tener dificultades para explicar lo visto. Las 4 ruedas estaban adornadas con bordes afilados y rodeadas por ojos. Intentaba describir dispositivos mecánicos inexistentes en su época, donde solo existía rudimentaria tecnología como ruedas simples. Cuando estas ruedas flotaban sobre él, Ezequiel pensó estar presenciando algo sobrenatural. Pero ¿y si simplemente era alta tecnología? Cuanto más avanzada es una tecnología, más sobrenatural parece ser. De esas ruedas surgieron 4 criaturas vivientes, siguiendo al espíritu donde quiera que fueran. Las ruedas ascendían junto a ellas porque sus espíritus estaban dentro de las mismas. Ezequiel describe seres cuyas caras eran humanas al frente, pero tenían rostros distintos. Uno era como león a su derecha, otro como buey a su izquierda y otro como águila detrás suyo. Nada similar existía entonces en el cielo. No había aviones, ni globos, ni cometas. Por eso utilizó analogías relacionadas con criaturas vivientes para describir lo inexplicable. Sobre sus cabezas había algo parecido a un firmamento brillante como cristal. Cuando partieron, escuchó el sonido similar al rugido tumultuoso del agua o al trueno poderoso del Altísimo. Muchos ingenieros han estudiado estos relatos e interpretan descripciones similares como aparatos voladores avanzados rodeados por luces centelleantes. Si esos visitantes eran realmente extraterrestres, ¿por qué se manifestaron ante Ezequiel? Podría asumirse también que Ezequiel estaba bajo algún tipo de control mental inducido por esta entidad superior, lo cual le llevó a escribir extensas profecías sobre Israel, así como sus implicaciones políticas y económicas futuras. Sin duda, uno de los conceptos fundamentales que los teólogos deberán explorar es la existencia de seres conocidos como ángeles, considerados mensajeros de Dios. Sus representaciones etéreas han sido una constante en el arte y la arquitectura a lo largo de los siglos en diversas culturas alrededor del mundo. Mencionados en numerosas ocasiones en la Biblia, los ángeles estuvieron presentes en algunos de los eventos más significativos de la historia antigua. Pero, ¿qué son realmente los ángeles? Algunos expertos en ovnis se cuestionan si estos seres celestiales podrían ser equivalentes a los extraterrestres. Me atrevo a sugerir que los ángeles descritos tanto en la Biblia como en el Corán poseían poderes y habilidades sobrenaturales similares a las que atribuimos hoy a los ocupantes de naves espaciales. Por ejemplo, según la Biblia, San Pedro, el patriarca de la Iglesia Católica, fue rescatado por un ángel dotado de misteriosos poderes. El apóstol Pedro había sido encarcelado para evitar su fuga. Estaba encadenado dentro de su celda y custodiado por guardias que dormían a cada lado. En ese momento, un ángel del Señor apareció, iluminando la celda. Tocó a Pedro en el costado y le dijo que se levantara rápidamente. Las cadenas cayeron de sus manos y el ángel lo guió fuera de la prisión, mientras los guardias permanecían inconscientes. Cuando ambos salieron, la puerta se abrió sola y cruzaron una calle antes de que el ángel lo dejara. Sin embargo, el relato bíblico no explica cómo entró el ángel en la celda. Esto podría sugerir que tenía la capacidad de atravesar paredes sólidas, algo que también aparece con frecuencia en informes modernos sobre encuentros con seres extraños. Los teóricos contemporáneos han analizado otros pasajes bíblicos relacionados con ángeles para buscar posibles vínculos con extraterrestres
y han encontrado descripciones que recuerdan encuentros alienígenas. A menudo, los ángeles transmiten mensajes mediante visiones o sueños. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, un ángel se le aparece a José en un sueño, advirtiéndole que tome al niño y a su madre y huya porque Herodes planea matar a Jesús. Gracias a esta advertencia onírica, José pudo proteger a su hijo del peligro. El tema de los sueños tiene un papel importante en la vida psíquica judeocristiana, y no sabemos cuánto puede deberse a intervenciones directas por parte de seres extraterrestres. Regresando al Antiguo Testamento, hay un pasaje en Génesis donde se menciona que Dios hizo caer sobre Abraham un profundo sueño para comunicarle sus intenciones. Sin embargo, Abraham también interactuó físicamente con ángeles. Aunque eran reconocidos como seres sobrenaturales, muchas veces eran confundidos con humanos comunes. En una historia del Génesis, 3 seres visitan a Abraham sin que él sepa que no son mortales ordinarios. Siguiendo las costumbres del Medio Oriente, les ofrece hospitalidad y pide a su esposa Sara que prepare comida para ellos. Los visitantes parecían normales al principio, pero pronto demostraron tener habilidades extraordinarias. Al final, le revelan a Abraham que Sara dará a luz un hijo. Abraham considera esto increíble. Sara se ríe internamente al escucharles desde su tienda. Los 3 hombres la acusan de haberse reído. Ella lo niega, pero esto implica que podían leer sus pensamientos telepáticamente. La cuestión sobre si estos seres podían o no leer las mentes es crucial aquí. La telepatía es una característica frecuentemente asociada con encuentros modernos con extraterrestres. Después de su visita, Sara queda embarazada y eventualmente da a luz a Isaac, quien sería el fundador de la nación judía. Es interesante notar que muchos informes sobre abducciones indican que los extraterrestres parecen tener un gran interés por el proceso reproductivo humano. En este contexto histórico sobre Abraham y Sara, podríamos especular que tal vez hubo alguna intervención alienígena involucrada en el nacimiento de Isaac. Algunas narrativas bíblicas pueden contener elementos relacionados con control psíquico sobre ciertos individuos o incluso sobre toda la humanidad. Cuando escuchamos profetas pronunciar mensajes inusuales, nos preguntamos si podrían haber estado recibiendo información desde entidades extraterrestres para expresar lo que decían. La mayoría de los eventos bíblicos considerados por expertos en ovnis como resultado de inteligencia extraterrestre suelen tener efectos positivos o beneficiosos. Sin embargo, no siempre es así. Un ejemplo notable es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Según relata la Biblia, sus habitantes eran tan pecadores y corruptos que no había esperanza para su redención. Así que la única solución fue su exterminio total. Dios hizo llover fuego y azufre del cielo sobre estas ciudades, destruyéndolas completamente. En su libro Recuerdos del futuro, publicado en 1968, Erich von Däniken propuso una teoría alternativa sobre esta destrucción. Sugirió que Sodoma y Gomorra pudieron haber sido arrasadas por extraterrestres utilizando armas nucleares debido a las descripciones bíblicas del fuego y las rocas cayendo del cielo. Si consideráramos esta hipótesis, que extraterrestres destruyeron ciudades enteras porque no les agradaban, sería una forma rápida e impactante de llamar la atención del planeta Tierra. Sin embargo, existen otras teorías acerca de esta destrucción. Algunos creen que esta historia podría haber sido utilizada como una advertencia mitológica destinada a reforzar valores morales entre generaciones futuras. Dios exterminó a los sodomitas como lección sobre las consecuencias del pecado. Otra interpretación posible
es considerar si esas ciudades realmente existieron y fueron destruidas por algún tipo de catástrofe natural. Esto podría servir como metáfora religiosa sobre la maldad humana, mereciendo castigo divino por sus acciones inmorales. Investigaciones arqueológicas recientes han arrojado luz científica sobre esta antigua narrativa. Arqueólogos excavando al sureste del Mar Muerto han encontrado indicios del lugar donde supuestamente estaban ubicadas Sodoma y Gomorra. Los restos de las ciudades mencionadas, que se conocen como Sodoma y Gomorra, ofrecen información valiosa para esclarecer la verdad sobre su existencia. En el montículo donde se encontraban, se ha identificado un estrato de cenizas que sugiere que la ciudad fue consumida por un incendio. Sin embargo, la causa exacta de su destrucción no puede ser probada científicamente, lo que deja abierta la pregunta sobre quién o qué provocó tal catástrofe. Un aspecto crucial de este tema es si los extraterrestres estaban tan involucrados en el desarrollo de la vida en la Tierra que decidieron destruir una ciudad o un grupo de personas. La idea de que Dios y los ángeles bíblicos pudieran ser interpretados como ovnis provenientes de otro planeta puede parecer radical, pero no son los primeros teóricos modernos en plantear esta posibilidad. En el siglo XV, surgieron obras artísticas que representaban escenas bíblicas junto a misteriosos objetos voladores en el cielo. Encuentro particularmente intrigante el arte renacentista, ya que incluye imágenes de ovnis acompañando a figuras como la Virgen María y Jesús crucificado. Pequeños puntos oscuros con forma de platillo y una cúpula encima aparecen en estas obras creadas 1500 años después de los eventos narrados. Para quienes observan estas pinturas, pueden parecer simplemente sombreros o elementos decorativos, pero no necesariamente deben interpretarse como naves espaciales. Sin embargo, cada vez más personas creen en la existencia de ovnis y su posible origen extraterrestre. Incluso las instituciones religiosas organizadas no han descartado completamente la posibilidad de vida fuera de nuestro planeta. El Vaticano ha emitido declaraciones indicando que los ovnis no deben ser demonizados ni considerados como algo negativo. Han aparecido en varias ocasiones en medios italianos afirmando que tanto los ovnis como los extraterrestres son reales. Si se llegara a confirmar la veracidad de estas teorías, ¿cuál sería el futuro para la religión occidental? La fe occidental podría transformarse radicalmente si se demostrara la existencia de seres extraterrestres. Esto cambiaría por completo nuestra comprensión del contenido bíblico y cómo lo interpretamos. Los milagros narrados en las Escrituras podrían explicarse a través de tecnologías avanzadas pertenecientes a estos alienígenas. Sin embargo, ante la falta de pruebas concluyentes que confirmen o refuten la existencia de ovnis, la creencia en este fenómeno se basa principalmente en la fe, al igual que ocurre con muchas creencias religiosas. Gracias por acompañarme en esta aventura. Y si te ha gustado el contenido, suscríbete, dale al like y comenta tu opinión sobre el tema, sugerencias, etc.